Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren fantásticamente bien y listos para sumergirnos en uno de esos temas que siempre generan muchísima conversación, seamos sinceros, un poco de drama, las rupturas de nuestras parejas favoritas. Hoy, vamos a abordar un tema que ha estado resonando con fuerza en los titulares y en las redes sociales, y que ha dividido a los fans en bandos muy definidos. Sí, amigos, vamos a hablar de la ruptura de Kerem y Hande. Los fans debaten quién tuvo la culpa. Ustedes saben que aquí nos encanta desmenuzar estas historias, no para generar chismes vacíos, sino para entender las dinámicas, las presiones, y, ¿por qué no?, para debatir de forma constructiva sobre lo que vemos y leemos. La relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel ha sido un verdadero fenómeno. Desde que se conocieron en el set de Senkal Kapm, Love is in the Air, la química entre ellos traspasó la pantalla y conquistó a millones de corazones alrededor del mundo. Sus personajes, Serkan y Eda, se convirtieron en la pareja de ensueño para muchos, y esa magia, lamentablemente, no siempre se traslada a la vida real de la misma manera. La noticia de su separación nos llegó como un jarro de agua fría. Y, como era de esperar, las redes sociales explotaron. Los fans se dividieron, unos defendiendo a Hande, otros a Kerem, y otros intentando encontrar un punto medio o simplemente lamentando la pérdida de una de las parejas más queridas. Por eso, hoy nos embarcamos en esta misión de explorar las diferentes perspectivas, analizar los posibles motivos, sobre todo, escuchar lo que ustedes, nuestra comunidad, han estado diciendo. Antes de que nos adentremos en las profundidades de esta controversia, les recuerdo que si son nuevos por aquí y disfrutan de nuestro contenido sobre celebridades, series y análisis del mundo del entretenimiento, este es su lugar. Así que, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. De esta manera, no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos, donde seguiremos trayéndoles lo más interesante y discutiremos los temas que a todos nos apasionan. Su apoyo es fundamental para nosotros. Ahora sí, vamos al meollo del asunto. La ruptura de Kerem y Hande es un tema delicado, y es importante abordarlo con respeto, tanto hacia ellos como personas, como hacia la diversidad de opiniones de los fans. Nadie tiene la verdad absoluta, y lo que hoy vamos a presentar son teorías, especulaciones basadas en lo que hemos visto y leído, y las voces que se han alzado en el debate online. Uno de los puntos que más ha generado división es la percepción de quién estaba más comprometido con la relación o quién la puso en riesgo. Por un lado, hay quienes argumentan que Kerem, por su estilo de vida o sus compromisos profesionales, podría haber sido menos presente o dedicado. Hemos visto comentarios y especulaciones sobre sus viajes, sus proyectos en el extranjero y la intensidad de su carrera. Algunos fans interpretan esto como una falta de priorización hacia la relación, sugiriendo que quizás sus ambiciones profesionales pesaron más. Esta perspectiva a menudo se centra en la idea de que Kerem pudo haber estado distraído, enfocado en otros aspectos de su vida, dejando a Hande sintiéndose descuidada o con la necesidad de una mayor estabilidad. Por otro lado, hay una facción de fans que defiende acaloradamente a Kerem, argumentando que él siempre fue transparente y honesto sobre sus objetivos y que, además, demostraba su afecto de manera pública. Señalan que ambos tenían carreras muy exigentes, y que es injusto culpar a uno más que a otro por las presiones inherentes a ser figuras públicas. Estos defensores de Kerem a menudo mencionan la cantidad de tiempo y esfuerzo que invirtió en mantener la relación, a pesar de las dificultades logísticas y mediáticas. Podrían señalar gestos románticos, comentarios cariñosos y la evidente conexión que compartían en redes sociales como prueba de su dedicación. Ahora, pasando a la otra cara de la moneda, encontramos a quienes apuntan a Hande como la responsable de la ruptura, o al menos, a que ciertos aspectos de su comportamiento o expectativas pudieron haber contribuido a la separación.
Estas opiniones, a menudo menos vocalizadas o percibidas como más crueles por algunos, sugieren que quizás Ande buscaba un nivel de compromiso o una línea de tiempo para el futuro que Kerem no estaba listo para ofrecer. Podrían mencionar la presión de la opinión pública, que constantemente les preguntaba sobre matrimonio y planes a futuro, y cómo esto pudo haber afectado a Ande, quien quizás deseaba consolidar su relación de una manera más formal. Los argumentos en defensa de Ande suelen centrarse en la idea de que ella es una persona que valora la estabilidad y la familia, y que, como muchas mujeres, podría haber estado buscando dar un paso más allá en su relación. Se subraya su discreción y su forma más reservada de manejar su vida personal en comparación con Kerem. Algunos podrían interpretar esta discreción no como una debilidad, sino como una señal de que sus prioridades se centraban en construir algo sólido y privado, lejos del ojo público. Un factor que se menciona recurrentemente que, sin duda, ejerce una presión inmensa, es la propia naturaleza de ser una pareja de celebridades. La constante exposición mediática, los rumores, las especulaciones de los fans, los viajes constantes por compromisos de trabajo, todo esto crea un entorno muy poco propicio para el desarrollo de una relación íntima y saludable. Para Kerem y Ande, que se conocieron y se enamoraron en el set de una serie que se convirtió en un fenómeno mundial, la presión de mantener esa imagen de pareja perfecta, tanto en la ficción como en la vida real, debió ser abrumadora. Los fans, al estar tan conectados emocionalmente con sus personajes y con la pareja en la vida real, a menudo tienen expectativas muy altas. Esperan que la magia de la pantalla se traduzca en una relación de cuento de hadas, y cuando la realidad se presenta de manera diferente, la decepción puede ser grande, llevando a la búsqueda de un culpable. Es fácil caer en la trampa de pensar que si la relación no funciona, alguien tuvo que haber hecho algo mal, o no haber hecho lo suficiente. También es importante considerar que las relaciones son complejas y las rupturas rara vez tienen una única causa. Es probable que una combinación de factores, tanto internos a la pareja como externos, hayan contribuido a su separación. El crecimiento personal, los cambios de prioridades, las diferencias de visión a futuro, e incluso el simple hecho de que las personas evolucionan y a veces toman caminos distintos, son elementos que forman parte de la vida. Hemos visto en redes sociales debates apasionados donde se analizan cada publicación, cada entrevista, cada foto, buscando pistas. Algunos fans más observadores señalan la ausencia de ciertas publicaciones conjuntas en redes sociales como un indicio temprano de problemas, mientras que otros interpretan ciertas entrevistas de Kerem como señales de que él valoraba su independencia o que su enfoque profesional estaba en un punto crucial. Por otro lado, algunos seguidores de Ande recuerdan sus declaraciones sobre la importancia de la familia o su deseo de formar una, sugiriendo que esto pudo haber creado una tensión. Es fascinante ver cómo los fans construyen narrativas y defienden a sus favoritos con tanta vehemencia. Esto demuestra el poder de la conexión que sentimos con estas figuras públicas, pero también la dificultad de separar la fantasía de la realidad. En el fondo, Kerem y Ande son dos personas que tuvieron una relación, que probablemente se quisieron mucho, y que, por razones que solo ellos conocen verdaderamente, decidieron seguir caminos separados. ¿Quién tuvo la culpa? La verdad es que, desde nuestro humilde rincón de YouTube, es imposible decirlo con certeza. Podríamos especular eternamente, analizando cada detalle y cada declaración, pero eso sería solo eso, especulación. Lo que sí podemos hacer es reconocer la complejidad de las relaciones, especialmente bajo el escrutinio público. Podemos aprender de estas situaciones, recordar que detrás de los personajes y las figuras públicas hay seres humanos con sus propias luchas y decisiones. Lo que sí es innegable es el impacto que tuvieron juntos, tanto en la pantalla como fuera de ella. La energía que irradiaban era contagiosa y, para muchos, fue una fuente de alegría y optimismo. Y aunque su relación romántica haya llegado a su fin, el legado de Senkal Kapm y la huella que dejaron en el corazón de sus fans, perdurará.
En resumen, la ruptura de Kerem y Yandhi ha generado un intenso debate entre los fans, con diferentes perspectivas sobre quién pudo haber tenido la culpa. Algunas teorías apuntan a la dedicación o el estilo de vida de Kerem, mientras que otras sugieren que las expectativas o el deseo de estabilidad de Yandhi pudieron haber sido un factor. Sin embargo, es crucial recordar la presión de la fama, la complejidad de las relaciones y la imposibilidad de conocer la verdad absoluta desde fuera. Lo más importante es recordar que son dos personas que tomaron decisiones sobre su vida privada. Y con esto, llegamos al final de nuestro análisis de hoy. Espero que este vídeo les haya resultado interesante, que les haya dado una nueva perspectiva o que simplemente les haya permitido reflexionar sobre este tema tan comentado. Agradezco de corazón que hayan llegado hasta aquí y que hayan dedicado su tiempo a ver y escuchar nuestro contenido. Ahora, quiero escuchar su voz. ¿Qué piensan ustedes sobre la ruptura de Kerem y Yandhi? ¿En qué bando se encuentran, o creen que la culpa recae en factores externos? ¿Tienen alguna teoría que no hayamos mencionado? Los invito a que dejen sus comentarios abajo. Queremos leer sus opiniones, debatir de forma respetuosa y seguir construyendo esta comunidad que tanto valoramos. Sus reflexiones son lo que hace que este canal sea tan especial. Y si disfrutaron de este vídeo, si les pareció informativo y entretenido, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Esto nos ayuda enormemente a que más personas descubran nuestro contenido. Y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Compartan este vídeo con sus amigos a quienes creen que les interesaría este tema. Gracias de nuevo por su increíble apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos explorando los fascinantes mundos del entretenimiento. Hasta la próxima, cuídense mucho y recuerden que el diálogo y el respeto son siempre la clave. ¡Chao!